Buen día. Nosotros somos el equipo conformado por Jared Tadeo Matas Monteón, Leslie Aremi García Valenzuela, Sandy Guillén Gallardo y su servidora Rosa Alejandra Méndez Corrales. Presentaremos el tema fotosíntesis, el mismo que va dirigido a los interesados en el tema. Este video exposición tiene como objetivo dar a conocer los aspectos más importantes de la fotosíntesis y su relación con el ambiente. Ahora bien, ¿qué es este ciclo biogeoquímico? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. En un proceso impulsado por la energía de la luz, se crean moléculas de glucosa y otros azúcares, a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales: energía y carbono fijo. Energía. Las moléculas de glucosa sirven como combustible para las células. Su energía química puede obtenerse a través de procesos como la respiración celular y fermentación, que genera trifosfato de adenosina ATP, una molécula pequeña portadora de energía para las necesidades de energía inmediatas de la célula. Carbono fijo. Cuando el carbono del dióxido de carbono, que es el carbono inorgánico, se incorpora a moléculas orgánicas, este proceso se llama fijación de carbono, mientras que el carbono de moléculas orgánicas se conoce como carbono fijo. El carbono que está fijo, que se ha incorporado a los azúcares durante la fotosíntesis, puede utilizarse para crear otros tipos de moléculas orgánicas que necesitan las células. Yo les hablaré sobre un tema en el cual muchos pensamos y también tenemos muchas dudas, que es cómo interactúa con los seres vivos. Pero primero tenemos que empezar con una pregunta clave. ¿Has abrazado un árbol últimamente? Pues déjame decirte que si no lo has hecho, quizá sea una buena idea que lo consideres, ya que tú, yo, junto con el resto de la población humana, debemos la existencia a las plantas y a otros organismos que capturan la energía de la luz. ¿Por qué es esto importante? Porque de hecho, gran parte de la vida en la Tierra es posible debido a que el Sol proporciona energía de forma continua a los ecosistemas. Todos los organismos, sin excepción de alguno, ya sean humanos, ya sean anfibios, ya sean lo que sea, necesitan energía para provocar las reacciones metabólicas del crecimiento, desarrollo o reproducción. No obstante, los organismos no pueden utilizar energía de la luz directamente para sus necesidades metabólicas, ya que ésta primero debe convertirse en energía química mediante el proceso que es muy importante del cual vamos a estar hablando en esta exposición, la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis se puede representar mediante una ecuación en la que el dióxido de carbono y el agua producen azúcar y oxígeno utilizando energía de la luz solar. Aunque la ecuación parece simple, los muchos pasos que tienen lugar durante la fotosíntesis son en realidad bastante complejos, ya que la reacción que resume la respiración celular representó muchas reacciones individuales que se verán a continuación. Las hojas, donde ocurre la fotosíntesis. Las plantas son los autótrofos más comunes de los ecosistemas terrestres. Todos los tejidos verdes de las plantas pueden fotosintetizar, pero la mayoría de las plantas, la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas. Las células de una capa intermedia de tejido foliar llamada mesófilo son el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis. En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas en la superficie de las hojas, las cuales permiten que el dióxido de carbono se difundan hacia el mesófilo y el oxígeno hacia el exterior. Cada célula mesófila contiene organelos llamados cloroplastos, que se especializan en llevar a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Dentro de cada cloroplasto, las estructuras similares a discos, llamadas tilacoides, están dispuestas en pilas que se asemejan a panqueques y se conocen como granas.
Las membranas de los tilacoides contienen un pigmento de color verde llamado clorofila, que absorbe la luz. El espacio lleno de líquido alrededor de las granas se llama estroma, mientras que el espacio interior de los discos tilacoides se conoce como espacio tilacoidal. Se producen distintas reacciones químicas en las diferentes partes del cloroplasto. La fotosíntesis en las hojas de las plantas implica muchos pasos, pero puede dividirse en dos etapas: las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin. Las reacciones dependientes de la luz se producen en la membrana de los tilacoides y necesitan un suministro continuo de energía luminosa. La clorofila absorbe esta energía luminosa, que se convierte en energía química mediante la formación de dos compuestos: ATP, una molécula de almacenamiento de energía, y NADPH, un portador de electrones reducido. En este proceso, las moléculas de agua también se convierten en gas oxígeno, el oxígeno que respiramos. El ciclo de Calvin, también llamado reacciones independientes de la luz, se llevan a cabo en el estroma y no necesitan luz directamente. El ciclo de Calvin utiliza el ATP y NADPH de las reacciones dependientes de la luz para fijar el dióxido de carbono y producir azúcares de 3 carbonos, que se unen para formar la glucosa. La fotosíntesis se divide en dos fases. La fase luminosa, que es cuando la luz golpea, por decirse de alguna manera, a la clorofila y rompe las moléculas de agua, liberando oxígeno a la atmósfera. La energía presente aquí, que no es utilizada, se almacena como moléculas generadoras de energía, las cuales son ATP y NADPH. La otra fase, llamada oscura o ciclo de Calvin, depende de lo obtenido en la fase anterior ya mencionada. Esta se produce en el estroma y no necesita luz. El oxígeno molecular se suma con el dióxido de carbono, que junto con los ATP y NADPH logran sobrevivir, formando materia orgánica. Fase luminosa. En esta fase es donde se transforma la energía luminosa en energía química, la cual es usada por todos los seres vivos. Cabe destacar que los vegetales son el primer y único eslabón productor de la cadena trófica. Esta fase depende de la luz que reciben los cloroplastos de las células vegetales, los cuales son captados por medio de la clorofila. Esta energía lumínica descompone el agua en oxígeno e hidrógeno, liberándose el oxígeno y generándose dos moléculas por medio del movimiento de sus electrones, los cuales van de un nivel a otro, logrando liberar energía para producir la molécula ATP y el poder reductor, que es la molécula NADPH2, las cuales aportarán a la fase siguiente energía química para la transformación de dióxido de carbono en hidratos de carbono. La siguiente fase es la fase oscura. En la fase oscura ya no interviene la luz, y las moléculas formadas en la fase luminosa, las cuales fueron ATP y NADPH2, participan en la reducción del dióxido de carbono. Esto es mediante una serie de reacciones que están presentes en el ciclo de Calvin, en donde se combina dióxido de carbono con RDP, el cual es difosfato de ribulosa, para formar PGA, ácido fosfoglicérido. Se combina el PGA con NADPH2 y ATP, logrando liberar agua. Después se forma PGAL para la nutrición de la planta, lo cual logra producir glucosa a partir de PGAL. Este azúcar se disuelve en agua y recorre toda la planta, logrando proporcionarle la energía necesaria para crecer, la misma que se transforma en materia inorgánica en orgánica. Esto es a partir de la fuente de carbono del dióxido de carbono del aire.
El oxígeno se libera como producto residual y lo usan la mayor parte de los organismos para la respiración celular y se producen sustancias químicas, las cuales sirven de alimento a los organismos. Sabiendo que el proceso fotosintético puede ser anoxigénico y oxigénico, en bacterias del primero y en cianobacterias, algas y plantas del segundo, consideremos los elementos que intervienen en el proceso. Para que el proceso fotosintético ocurra, para que se inicie la fase fotoquímica, conversión de la energía de la luz en energía química, lo primero que tienen que hacer los organismos es captar la luz. Las moléculas que intervienen en ello son los pigmentos fotosintéticos, los cuales se organizan, se colocan en una membrana, la membrana plasmática en bacterias, y la membrana tilacoidal de los cloroplastos de cianobacterias, algas y plantas. Fijación y reducción fotosintética de dióxido de carbono. En plantas, la fijación y reducción de dióxido de carbono tiene lugar en el estroma del cloroplasto. Hemos considerado dos etapas o fases en la fotosíntesis. La fase fotoquímica, que como hemos visto conduce a la formación de ATP y NADPH, y la fase bioquímica, que ahora vamos a estudiar, en la que el ATP y el NADPH son utilizados para fijar dióxido de carbono atmosférico y reducirlo para sintetizar carbohidratos. Se trata de un conjunto de reacciones que se denominan reacciones del carbono o metabolismo del carbono en la fotosíntesis. El proceso o ciclo comienza con la fijación de una molécula de dióxido de carbono en una molécula de ribosa 1,5-bifosfato, formándose dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Por tanto, la ribosa 1,5-bifosfato es el aceptor de dióxido de carbono, y para que el ciclo se complete debe regenerarse al final del mismo. En esta diapositiva se muestra un diagrama de la relación entre fotosíntesis y nutrición, los tipos de nutrición, fuentes de energía y de carbono. En la nutrición autótrofa existen organismos como los vegetales que son capaces de sintetizar todas las sustancias que necesitan para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas y que por lo tanto no necesitan para su nutrición de otros seres vivos. Al procedimiento que utilizan los seres vivos autótrofos se les denomina fotosíntesis. Hay dos tipos de organismos autótrofos y se clasifican según el tipo de nutrición. Están los organismos fotoautótrofos y los organismos quimiautótrofos. Los organismos fotoautótrofos son aquellos organismos vivos que obtienen alimento por medio de la luz. Estos emplean CO2 como fuente de carbono y energía. Algunos ejemplos de ellos son las plantas, algas, cianobacterias, bacterias verdes, bacterias púrpuras. Y en los organismos quimiautótrofos son los que usan energía química. Son todos aquellos seres vivos que fabrican su propio alimento con ciertas moléculas químicas, sobre todo moléculas químicas inorgánicas reducidas. No utilizan la energía del sol para producir alimentos. Son moléculas que no tienen carbono, pero tienen cierta cantidad de energía que permite que fabriquen su propio alimento. Estas emplean CO2 como fuente de carbono y energía química. Algunos ejemplos de ellos son las bacterias que viven en volcanes activos, oxidan el azufre para producir sus propios alimentos. En la nutrición autótrofa es en la que se lleva a cabo aquellos organismos que se alimentan de otros, ya sean autótrofos o heterótrofos, y de esa forma obtienen la energía necesaria para vivir. Los organismos heterótrofos incorporan sustancias y las transforman en moléculas orgánicas sencillas a través del proceso de la nutrición. Los heterótrofos pueden ser de dos tipos: consumidores como los seres humanos o descomponedores, que son aquellos que se alimentan de animales en descomposición. Hay dos tipos de organismos heterótrofos, que son los fotoorganótrofos y los quimiorganótrofos. Los fotoorganótrofos, estos fijan la energía de la luz.
Estos emplean CO2 a través del entorno y energía luminosa. Algunos ejemplos de ellos son las bacterias verdes y púrpuras no sulfuradas. Y en los organismos quimiorganotrófos son los organismos que utilizan energía química extraída directamente de la materia orgánica. Estos emplean fuente de carbono orgánica a través de su entorno y energía química. Algunos ejemplos de ellos son los animales superiores, microorganismos, células vegetales no fotosintéticas, hongos y protozoos. Como conclusión, debemos de tener en claro que el conocimiento de este proceso es esencial para entender las relaciones de los seres vivos y la atmósfera. Además, que nos sirve para entender el balance de la vida sobre la Tierra, dando el profundo impacto que tiene sobre la atmósfera y los climas terrestres, que en estos tiempos se están viendo afectados por las altas emisiones de dióxido de carbono. También es muy importante saber que cada año los organismos con capacidad fotosintética convierten en carbohidratos más del 10% del dióxido de carbono atmosférico. El conocimiento básico de este proceso es esencial para entender las relaciones entre los seres vivos y la atmósfera, así como el balance de la vida sobre la Tierra. También debemos de saber que si este proceso no existiera, el proceso llamado fotosíntesis, no sería posible la presencia del oxígeno en la atmósfera. Y como se sabe, muchos seres vivos que habitamos sobre el planeta Tierra dependemos del valioso oxígeno que se libera durante el proceso de la fotosíntesis. Por eso, este proceso es de los más importantes para que se pueda preservar la vida en la Tierra.